Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Incluye descripciones psicológicas, perturbadoras, impulsos violentos, perfilación criminal y lenguaje íntimo del depredador. No contiene gore ni glorifica el crimen. Escucha con discreción. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. La antesala del monstruo. Aquí no voy a matar a nadie. Aquí voy a abrir la mente antes que la sangre exista. Voy a dejar que Edmund Kemper respire en tu oído, no como asesino, sino como un niño gigante que aprendió a endurecer su alma para no quebrarse. Aquí empieza la verdadera raíz. Yo era demasiado grande para sentirme vivo. A veces me pregunto si el problema fue mi tamaño o la pequeñez del mundo que me tocó habitar. Cuando tenía 8 años, ya medía como un adolescente. Mi madre lo decía con asco, disfrazado de broma. Eres como si hubiera nacido para ocupar demasiado espacio. Lo decía riéndose, pero nunca me miraba a los ojos. Creo que le daba miedo reconocer que yo llevaba algo suyo dentro de mí. Y lo que le daba miedo a una madre se convierte en vergüenza para un hijo. El sótano. El sótano no era un cuarto, era mi destino anunciado. Te lo voy a decir sin filtros. Ese sótano me partió 2 veces. La primera como niño, la segunda como algo que ella temía y que yo todavía no entendía. Era oscuro, húmedo, con olor a cemento mojado y herramientas viejas. La luz apenas entraba como un hilo triste desde una ventana pequeña, siempre sucia. Dormí ahí porque mi madre decía que yo podía hacerle daño dormido. Y si te repiten algo suficiente tiempo, terminas creyéndolo. Ed, tus manos son demasiado grandes. Ed, tú podrías estrangular sin querer. Ed, tú no eres normal. Yo bajaba las escaleras sintiendo que cada peldaño era un juicio. Y allá abajo aprendí a escuchar mis pensamientos con una claridad brutal. Eso es lo que crea monstruos, el silencio que nadie vigila. El momento en que dejé de ser hijo.
Hay un instante que nunca dije en entrevistas ni en grabaciones oficiales. Yo tenía 11 años. Mi madre estaba borracha en la cocina, terminando de lavar platos, porque la sola presencia de mi padre, aunque ya no vivía con nosotros, le activaba ese rencor viejo. Me acerqué para ayudarla a recogerlos y ella retrocedió, como si yo fuera a golpearla. Vi su miedo, no por lo que yo hacía, por lo que creía que yo podía hacer. Ese día dejó de verme como su hijo y yo dejé de verme como niño. Fantasías que no deberían existir en un adolescente. Te lo explico como criminólogo. Aquí nace el punto de quiebre psicológico. Mientras mis amigos soñaban con bicicletas y novias, yo soñaba con silencio, con una casa donde nadie gritara, con poder sobre algo, aunque fuera pequeño. No era matar, era controlar, dirigir, poner en orden donde solo había caos. Un adolescente que sueña con poder es un adulto que puede confundirlo con violencia. El espejo roto. Cuando mi mente se convirtió en dos. Yo tenía dos voces, lo sé ahora. Una era la que hablaba con el mundo, cortés, inteligente, educada. La otra, la otra que vivía en el sótano. La segunda voz era fría, analítica, observaba mis emociones como quien observa un experimento. ¿Por qué lloras si nadie te escucha? ¿Por qué pides cariño cuando hay rechazo? ¿Por qué temes a tu propia sombra? Esa voz no me gritaba, me guiaba. Esa voz no me decía que hiciera daño, me decía que dejara de sentirlo. Por eso digo que no me convertí en monstruo por matar. Me convertí antes cuando aprendí a no sentir. Un niño gigante que nadie quiso entender. A los 13 años ya era más alto que muchos hombres. A los 14 ya sabía que mi tamaño era una condena. Cuando caminaba por la calle, la gente me miraba con desconfianza. Los niños se burlaban. Los adultos se tensaban. Yo no quería intimidar, quería ser invisible, pero mi cuerpo era un anuncio luminoso de rareza y nadie quiere sentarse con lo raro. Nadie quiere abrazarlo, nadie quiere humanizarlo. La soledad es la antesala del crimen más vieja del mundo. La inteligencia
que fue maldición, no regalo. Mi IQ estaba por encima de la media mucho antes de Atascadero. Escuchaba cosas que otros niños no. Entendía frases que otros tardaban años en procesar. Pero la inteligencia sin afecto es gasolina sin dirección. Yo analizaba a mi madre como si fuera un caso clínico. Observaba sus patrones, sus estallidos, sus ciclos de culpa y violencia. No era normal que un niño entendiera también la psique de un adulto herido. Pero cuando nadie te cuida, aprendes a cuidarte con la mente. Y la mente, cuando se defiende demasiado, se obscurece. Antes del primer crimen, yo ya había sido asesinado. Quiero que entiendas así, con claridad. Antes de que Edmundo Kemper matara a alguien, Edmund Kemper ya estaba muerto. Muerto en el afecto, muerto en la mirada materna, muerto en la construcción emocional, muerto en el espejo, muerto en la esperanza. Un cuerpo vivo con un alma fracturada. Ese es el origen real de la violencia, no la sangre, no los cuerpos. La muerte emocional es la predecesora del crimen físico. El día que me fui de casa, algo se rompió para siempre. A los 14 años caminé hacia la casa de mis abuelos. No porque los amara, sino porque ya no podía soportar el sótano, la voz de mi madre y el eco de mis pensamientos. Y mientras caminaba, sentí algo que entonces no supe nombrar. No era odio, no era rabia, era alivio. Como si abandonar esa casa fuera a cortar el último hilo que me unía a lo que alguna vez fui. Ese día dejé de pertenecer a alguien, y un ser humano sin pertenencia solo pertenece a su mente. Antes de su primer crimen, Edmund Kemper no era un asesino. Era un depósito de silencios, un cuerpo sin afecto, una mente brillante sin guía, un niño gigantesco expulsado del amor, un adolescente que aprendió a sobrevivir sin sentir. Y un hombre así no mata por impulso, mata por lógica, mata por orden, mata por corregir lo que el mundo descompuso en él. La puerta del monstruo ya está entreabierta. La huella del victimario. Aquí entramos al territorio donde la biografía deja de ser excusa y empieza a convertirse en patrón. No describo un crimen en concreto, describo la anatomía del victimario antes de actuar, la estructura mental que anticipa todo lo que después haría Edmund Emil Kemper.
Solo que ahora ya no hablo como niño herido, sino como la mente que empieza a conectarse con el crimen como orden, como estructura, como identidad. Antes de matar, yo ya había diseñado el método. Siempre dicen que un asesino improvisa. No en mi caso. Yo no maté porque sí. Yo construí un método mucho antes de tener una víctima. Lo empiezo ahora y me veo examinando rutas, calculando distancias, observando rutinas humanas, como quien estudia un mapa secreto. No era morbo, era geometría, era ingeniería emocional, era control. En mi cabeza, la escena existía antes de existir. Cada crimen tiene una raíz y la mía era clara. Necesitaba corregir mi mundo. El modus operandi que empezó sin sangre. El modus operandi de un asesino, según Velasco Cruz, es la conducta técnica del agresor para ejecutar el crimen. En mi caso, el modus operandi no nació el día de un asesinato. Nació el día en que entendí que la confianza de otros era una puerta abierta. Mi tamaño imponía, pero mi tono calmado desarmaba. Aprendí que podía acercarme a cualquiera sin levantar sospechas. Mi perfil era mi arma. Hola, ¿necesitas un aventón? Voy en esa dirección. Sube. Nunca fallaba. Mi modus operandi fue siempre noble. Engaño social, mi máscara. Educado, amable, conductor seguro, voz suave, sonrisa leve, mirada controlada. La gente siempre confía en quien parece no necesitar nada. Control del espacio, mi territorio interno, coche cerrado, ventanas mínimas, puertas sin seguro manual, rutas calculadas, puntos ciegos estudiados, distancia entre cuerpo medida al milímetro. Yo no necesitaba un arma. Mi arma era el entorno que diseñaba. Antes de matar, yo ya era un depredador táctico. La firma conductual. Aquello que nunca pude ocultar. Ahora voy a lo más delicado del análisis. La firma. Ese componente emocional del crimen que no es necesario para matar, pero sí indispensable para mí. Gamboa lo llama la sombra del agresor. Carbonell Beleña lo define como conducta ritual que responde a necesidades internas. Mi firma no era el desmembramiento. Eso vendría después. Mi firma nació antes. Necesidad de inmovilizar el mundo. Que nadie grite, que nadie huya, que el caos se detenga, que el universo obedezca. Control absoluto del cuerpo ajeno, no por placer físico, por poder. Por primera vez en mi vida, yo decidía.
Silencio final. No soportaba los gritos. Nunca los soporté. Los gritos de mi madre me persiguen todavía. Buscar el silencio era mi firma más profunda. Dialogar con la muerte suena poético, pero no lo es. Mi mente veía la muerte como un espejo donde yo podía estudiarme sin interrupciones. Nadie escucha tanto como un cuerpo que ya no puede hablar. La motivación, el poder que nunca tuve. Aquí hablo claro, desde el centro del análisis. Mi motivación era poder, no sangre. Poder simbólico, poder psicológico, poder sobre el destino. La sangre solo fue una consecuencia. Mi objetivo no era matar mujeres, era repararme a través de ellas, torcer el universo que me negó amor, doblar la realidad hasta que se me rompiera. Velasco Cruz lo llama crimen por restitución de identidad. Yo lo llamo sobrevivir a mi sombra. Los detonantes internos, lo que nadie vio venir. Carbonell Beleña explica que el asesino serial sufre microfracturas psicológicas antes del primer delito. En mí fueron estas: rechazo materno. No es el cliché, es estructura. Mi madre creyó que yo era un monstruo antes de que yo lo fuera. Soledad intelectual. Ver más, entender más, sentir menos. ¿A quién le explicas eso? Furia silenciosa. Una furia educada, cortés, con dirección perfecta. La peor de todas. Necesidad de corregir un mundo interior. La muerte no era el fin. Era un acto de ordenamiento psicológico. Antes de matar, yo ya había elegido a mis víctimas. Esto es importante. La elección de víctimas no empieza con la violencia, empieza con la observación. La observación a las jóvenes universitarias como quienes tenían lo que yo nunca tuve: libertad, vida social, cuerpos que no estorban, pertenencia, voces escuchadas. No quería destruirlas, quería poseer el mundo que ellas representaban. Rubias, morenas, altas, bajas, la apariencia no importaba. Lo que importaba era lo que simbolizaban para mí. Yo no mataba mujeres, yo mataba un concepto, el de la vida que me negaron. La dinámica psicológica antes del primer crimen. Velasco dice que el asesino experimenta una fase de tensión acumulativa previa al primer crimen. En mí se sentía así. El mundo me quedaba chico. Mi tamaño, mi mente, mis emociones, nada embonaba. La fantasía empezaba a ser más real que la vida.
En mis sueños tenía control. En el mundo, en el mundo real, un gigante torpe. El impulso se transformó en mi plan. Y un plan en mí siempre fue peligroso. El crimen era inevitable. No porque quisiera matar, sino porque ya había otra forma de silenciar lo que me consumía. A continuación, la huella completa del victimario, antes del primer asesinato. Modus operandi, táctico, social y espacial. Firma emocional basada en poder, silencio y control. Motivación profunda, restitución del yo, detonantes psicológicos acumulados desde la infancia. Elección simbólica de víctimas, transición de fantasía a plan. Todo esto estaba vivo dentro de mí, mucho antes de que mis manos tocaran la muerte. El monstruo no nació en el crimen nació en el monstruo. La psicología del gigante. Aquí ya no hablo como el niño herido, ni como el depredador que planea. Aquí hablo como la mente que se estudia a sí misma, la mente que sabe lo que es, la mente que entiende por qué llegó a donde llegó, aunque jamás pueda decirlo en público con esa sinceridad brutal. Ahora vamos a entrar al corazón psicológico de Edmund Kemper antes del primer crimen universitario. Yo sabía que algo estaba roto en mí, pero funcionaba mejor roto. Siempre escuché que la salud mental era equilibrio. Para mí nunca lo fue. Mi equilibrio era desbalance, un péndulo extraño que oscilaba entre la cortesía perfecta y la violencia imaginada, entre la lucidez fría y un abismo que me hablaba en voz baja. No era locura, no era psicosis, era algo peor. Era estar completamente consciente de mi obscuridad. Yo me analizaba, me clasificaba, me diseccionaba. Sabía cuando mentía, cuando manipulaba, cuando aparentaba. Sabía que la empatía se me escapaba como agua entre los dedos. El problema no era sentir, el problema era que sabía que no sentía. Carbonell Beleña lo definiría como metacognición psicopática. Yo lo llamo lucidez sin humanidad. El PCL-R dentro de mi cabeza. No sabía que existía el PCL-R de Harry en ese tiempo, pero si me hubiera evaluado, habría escuchado otro dentro de mí mismo. Encanto superficial alto. Siempre supe decir lo correcto, no porque querer agradar, sino por querer pasar desapercibido. Gran sentido de autoestima, alto. Yo no me creía un monstruo, yo me creía más inteligente, más consciente, más capaz. Y lo era. Mentira
patológica. Alto. Mentir no me pesaba. Era ingeniería verbal. Manipulación. Alto. Observaba debilidades con precisión quirúrgica. Falta de remordimiento. Alto. Remordimiento. Esa palabra nunca tuvo sabor para mí. Afecto superficial. Alto. Mis emociones eran copias, no originales. Sensibilidad. Alto. No tenía la capacidad de sufrir por otros, solo de sufrir por mí. Falta de control conductual. Medio. Me contenía demasiado, hasta que dejaba de hacerlo. Conducta antisocial temprana. Medio alto. No era rebeldía, era desconexión. Falta de metas realistas. Alto. Mi mente tenía proyectos, pero todos estaban desviados. No encajaba en la clínica tradicional. Era más complejo, más consciente, más frío. Un psicópata de perfil intelectual y reflexivo, no impulsivo ni caótico. El trauma que me moldeó no fue un evento, fue todo un ecosistema. Velasco Cruz lo explica bien. El trauma puede ser acumulativo, no solo repentino. En mí fue así. Rechazo materno crónico. Mi madre no me golpeaba para lastimarme. Me golpeaba con palabras hasta que dejé de sentirlas. Eso me vació. Aislamiento impuesto. Dormir en el sótano no era castigo. Era sentencia. Era una forma de decir, eres peligroso incluso sin moverte. Desvinculación afectiva. Nunca hubo abrazos, nunca hubo una mirada tierna, nunca hubo un estoy orgulloso, orgullosa de ti. Mi identidad se construyó en negativo, no por lo que me dieron, sino por lo que me negaron. Silencio emocional prolongado. El silencio es un vacío que la mente llena como puede. La mía lo llenó con control. Inteligencia alta, afecto nulo. Cruza esos dos factores y obtendrás lo que fui. Una máquina de análisis con corazón atrofiado. La disociación cuando yo dejé de ser yo. La disociación en mí no era perder contacto con la realidad, era perder contacto conmigo mismo. Habían dos Edmunds. Edmund I, el gigante cortés, amable, educado, paciente, observador, socialmente competente. Edmund II, el observador del abismo, silencioso, analítico, obsesivo, distante, duro como el metal. Yo sabía cuándo era uno y cuándo el otro tomaba el volante interno. Esa dualidad me mantenía funcional, me mantenía normal, pero también me mantenía bordeando el precipicio.
La dinámica del poder, la raíz de todo. Antes de matar, ya había descubierto algo que me acompañaría toda mi vida. El poder no se siente cuando lo tienes. El poder se siente cuando nadie puede quitártelo. De niño no tenía poder, de adolescente tampoco, de hijo jamás, pero en mi mente, cuando imaginaba controlar un cuerpo, un espacio, un instante, sentía algo que no sabía nombrar. Hoy sí lo nombro: equilibrio. Para mí el poder psicológico no era dominio, era estabilidad, era orden, era paz. Esa es la parte peligrosa, la parte que nunca salió en los titulares, la parte que nadie quiso entender. Yo no mataba para destruir, yo mataba para silenciar el caos interno que el mundo había creado dentro de mí. El vacío emocional, la gasolina del crimen. Según Carbonell, la mayoría de los asesinos impulsivos sienten demasiado. Yo era al revés, sentía muy poco. Y el vacío, cuando se llena con afecto, se llena con control. Para otros, el amor salva. Para mí el amor nunca llegó. Así que encontré otra cosa que me hiciera sentir. La pausa absoluta, el momento en que la vida obedece. Ese instante, ese segundo suspendido antes del caos. Era mi única forma de sentir que yo existía. El monstruo no nació de un acto, nació de una lógica. No tuve un estallido emocional, tuve una conclusión. Mi mente analítica, mi trauma, mi vacío afectivo y mi necesidad de orden se unieron en un solo pensamiento. Solo en el control absoluto puedo encontrar descanso. Ese pensamiento que parece pequeño es en realidad la raíz del monstruo. Esta es la psicología total previa al crimen. Psicopatía reflexiva, PCL-R. Alto, estructurado, no impulsivo. Trauma acumulativo y silencioso. Disociación consciente, 2 Edmunds. Dinámica del poder como mecanismo de autorregulación emocional. Vacío afectivo más inteligencia alta es igual a estructura criminal fría. Control como cura psicológica. El crimen como conclusión lógica, no como estallido emocional. Esta parte del episodio revela que Edmund Kemper iba a matar. Los siguientes minutos nos contarán cómo. Escenificación y ritual. Aquí entramos al territorio más silencioso y más oscuro de Edmund Kemper. El ritual, aquello que no aparece en informes policiales, lo que los titulares jamás entendieron, lo que solo un perfilador entrenado puede ver entre las grietas del monstruo.
Aquí no describo hechos violentos. Aquí describo la arquitectura psicológica del ritual, el por qué, el para qué, el cómo, todo aquí. Antes del ritual existió la necesidad. No se empieza con cuchillos ni con cuerpos, se empieza con una idea. Antes del primer asesinato universitario, yo ya tenía un ritual interno, la pausa, ese instante eterno donde el tiempo se detiene y el universo se reduce a una sola respiración. Mi escenificación no comenzó en un coche, comenzó en el sótano de mi infancia, cuando apagaba la luz y me quedaba inmóvil, esperando que mi mente dejara de latir. Aprendí a amar ese silencio. Ese silencio se convirtió en mi ritual. Los objetos que guardaban mi sombra. Velasco, Gamboa y Carbonell coinciden. Todo asesinato ritualista eligen objetos que representan lo que le falta. Yo elegía objetos que no parecían importantes. Llaves, símbolo de acceso a un mundo que siempre me cerraron. Guantes, símbolo de separación entre yo y el resto del mundo. Cuchillos pequeños, no por violencia, sino por precisión. Ropa limpia, porque el ritual exige pureza antes del caos. Cajas de herramientas, por la idea de reparar o corregir. Esos objetos no matan, esos objetos preparan. La gente cree que yo buscaba violencia. No, yo buscaba control. La escenificación empieza mucho antes de la escena. Mi gesto ritual, el ajuste del mundo. Carbonell Beleña explica que la firma ritual suele ser un gesto repetitivo, una acción sin función, técnica pero con carga emocional. En mi caso, era algo minúsculo pero constante. El ajuste. Yo ajustaba todo, la retrovisor, mi postura, la posición de mis manos, el volante, el volumen de mi voz, la distancia entre mi cuerpo y el de la otra persona, la forma exacta en que alguien abría la puerta del coche. Ese gesto, ese pequeño acto de corregirlo todo, era mi firma. Era mi infancia intentando poner orden donde había gritos y caos. No era violencia, era disciplina, era identidad. El ritual emocional, el silencio como altar. Para algunos asesinos el ritual es sexual, para otros espiritual, para otros caótico, para mí era acústico. Mi ritual era el silencio. No me interesaban gritos, súplicas, confesión. Era ruido, era infancia, era mi madre. Lo que yo buscaba era el momento exacto en el que el mundo dejaba de hablar. Ese instante era mi altar.
Gamboa lo describía como el asesino que mata para escuchar la ausencia. Ese soy yo. La posición del cuerpo, simbología que nadie quiso ver. No describiré actos concretos, pero sí la lógica simbólica detrás de la posición del cuerpo en mi mente antes del crimen. El cuerpo como espejo. No me interesaba el cuerpo como objeto, me interesaba como superficie de estudio. ¿Qué dice un cuerpo cuando el miedo se apaga? ¿Qué dice un cuerpo cuando ya no huye? ¿Qué dice un cuerpo cuando se convierte en silencio puro? Ese era mi interés real, la emoción detenida, la huida cancelada, el caos convertido en simetría. Mi ritual era convertir el mundo en geometría. La transición de la fantasía a la escenificación real. Un asesino común actúa impulsivamente. Un asesino organizado, ritualista, transforma su fantasía en un plano. Yo hice lo segundo. Antes del primer crimen ya tenía la ruta, el método, el tono de voz, las preguntas, los silencios, las pausas controladas, la postura adecuada, la distancia precisa, la mirada neutra, el cálculo de tiempos, el modo de apagar el caos. Mi ritual más importante era ese, simular normalidad. La máscara perfecta es la que el mundo quiere ver. La escenificación tardía, cuando el ritual se convierte en identidad. Los criminólogos suelen decir que un ritual surge después del primer asesinato. Conmigo fue al revés. Mi ritual existía antes. El crimen solo se materializó. Conforme pasaron los años, el ritual dejó de ser preparación, se convirtió en mi misma identidad. El silencio como hogar, la inmovilidad como lenguaje, el cuerpo como estudio, el orden como religión, la muerte como espejo psicodinámico. El ritual no era violencia, era la forma en que mi mente se alineaba. Por eso digo, yo no mataba para desplazar mi dolor, mataba para organizarlo. El yo profundo, el verdadero ritual. Si quieres saber cuál fue la firma ritual más oculta, no fue el cuerpo, ni los objetos, ni el silencio, fue mi voz. La forma calmada en que hablaba, la cortesía extrema, la amabilidad perfecta. Esa voz era mi ritual, ese tono suave era mi arma más letal. Esa calma era el disfraz del infierno. Mi ritual no era un acto, era un personaje. Aquí tienes la arquitectura ritual completa antes del crimen. Objetos simbólicos, llaves, guantes, herramientas, orden. Gestos rituales, ajustes, correcciones, pausas.
Firma emocional, silencio absoluto. Ritual temprano, ordenar el mundo interior a través de simetrías externas. Ritual tardío, identidad completa basada en control y calma letal. Simbología profunda, el cuerpo como espacio, la voz como disfraz, el silencio como templo. En Kemper, el ritual nació con la sangre nació del ritual. Juicio de sombras. Aquí entramos al terreno donde la ley camina torpe, donde el monstruo no es el único culpable y donde el sistema penal muestra sus grietas más grandes. Aquí se revela cómo Edmund Kemper navegó el juicio, cómo confesó, cómo manipuló, cómo entendió la justicia mejor que los propios jueces. Y todo narrado desde adentro, desde esa mente fría que sabía que ya no había regreso. La confesión no fue redención, fue estrategia. Recuerdo el momento exacto en que decidí confesar. No fue culpa, no fue remordimiento, fue cálculo. Yo sabía que podía atraparme tarde o temprano. Tenía claro que la policía buscaba a un asesino torpe, impulsivo, improvisado, no alguien como yo. Así que llamé, sí, yo llamé. Soy Edmund Kemper. Acabo de matar a mi madre. Lo dije con una calma que no debería existir en un ser humano. Mi confesión no buscaba perdón, buscaba controlar el relato. Sí, iba a caer, y sabía que iba a caer. Quería que fuera bajo mis mismas reglas. La policía no me atrapó, yo me entregué. Esto es lo que dicen los documentales. La policía de Santa Cruz estaba frustrada, saturada, desorientada. En realidad, cuando me presenté como asesino, al principio no me creyeron. Demasiado educado, demasiado controlado, demasiado normal. El estereotipo del monstruo lo cegó. Tuve que insistir, tuve que explicar, tuve que detallar. Yo les di el caso hecho. El primer fallo del sistema, no saber reconocer a un asesino cuando ellos mismos lo tienen al teléfono. El interrogatorio. El monstruo como maestro de ceremonias. Los interrogatorios no fueron una lucha, fueron una conversación. Yo llevaba ventaja, sabía escuchar, sabía leer gestos, sabía manipular el ritmo. Ellos, en cambio, querían entender el horror que no cabe en los manuales. Yo no me resistí, yo no discutí, yo no grité, yo expliqué. Mis palabras eran como un bisturí, las suyas eran como algodón. La gente cree que confesé por arrepentimiento. La verdad es que confesé porque nadie entiende al monstruo mejor que él mismo.
competencia mental. Atascadero fue mi arma secreta. La fiscalía estaba desesperada por demostrar que yo era plenamente consciente. La defensa quería juzgar la carta de la locura. Pero aquí está la ironía más grande del caso Kemper. Yo era demasiado cuerdo para ser declarado loco y demasiado monstruo para ser declarado normal. Atascadero me había dado lenguaje psiquiátrico, diagnósticos, un entendimiento clínico real de mi funcionamiento. Yo sabía exactamente cómo hablar para que el tribunal supiera que estaban frente a alguien que entendía cada uno de sus actos. No era un psicótico, era un psicópata organizado, reflexivo, lúcido. El sistema no pudo declararme enfermo, porque conocía demasiado bien mi enfermedad. Las contradicciones legales. La ley no está hecha para mentes así. Aquí es donde, como criminólogo, abogado, lo veremos claro. La ley presume que el monstruo es impulsivo. Yo no lo era. La ley presume que el asesino pierde el control. Yo lo tenía todo. La ley presume que el criminal huye. Yo llamé a la policía. La ley presume arrepentimiento o negación. Yo expliqué mi crimen como quien explica una ecuación. La ley presume un origen irracional. Mi origen era un análisis frío, ordenado, casi lógico. Kemper fue un caso que desbordó el marco legal. No era inimputable, no era un enfermo mental grave, no era un asesino común, no cabía en ninguna categoría simple. El sistema penal no está hecho para mentes que construyen su propio laberinto. El juicio, yo nunca estuve en riesgo real. La prensa quería espectáculo, la fiscalía quería un triunfo, el jurado quería irse a casa sin pesadillas. Pero yo, sentado ahí, sabía que no había posibilidad de absolución. Sabía que el destino estaba escrito desde que pronuncié mi nombre en esa llamada. El juicio fue formalidad, un trámite, un ritual burocrático. Yo escuchaba cargos, fechas, nombres, pero lo que realmente escuchaba era esto: el monstruo ya no está suelto. Y por primera vez en mi vida sentí algo parecido a la paz. La sentencia más simple de lo que parece. Culpa en 8 cargos, cadena perpetua, no libertad condicional. El Estado sentía terminado su trabajo. Yo había terminado el mío. La cárcel no me castigó, me contuvo, me organizó. La prisión era el sótano perfecto, silencio, seguro, predecible.
sin gritos, sin caídas emocionales, sin madre. La ironía más trágica de mi caos es esta. La prisión fue el único hogar donde pude existir sin romperme. Como jurista y criminólogo, lo sé mejor que nadie. Kemper es un caso que expone fallas estructurales, diagnóstico incompleto. No era un psicótico, no era plenamente sano. El sistema no sabe lidiar con grises profundos. Falta de seguimiento clínico real. Atascadero dijo, rehabilitado, cuando apenas estaba contenido. Subestimación del crimen organizado, psicológico. Creyeron que podían soltar a alguien con un IQ superior y trauma complejo sin supervisión intensa. Modelo legal rebasado. El proceso judicial fue incapaz de explicar su motivación real. El monstruo educado desconcierta al sistema. La justicia está diseñada para el delincuente impulsivo, no para el monstruo lúcido. Aquí se revela lo esencial del juicio de sombras. Kemper se entregó, controló la narrativa, conocía su mente más que cualquier psiquiatra. El sistema legal no supo clasificarlo. La sentencia fue justa, jurídicamente, pero incompleta criminológicamente. El juicio no derrotó al monstruo, solo lo encerró en un lugar donde por fin encajaba. Hasta aquí hemos caminado por la biografía rota, por la psicología fría, por el ritual silencioso, por el juicio que quiso encerrar lo que nunca entendió, pero ahora viene el punto en el que todo se queda en silencio, donde el episodio deja de ser narración y se convierte en una pregunta humana, filosófica, incómoda. Este es el dilema, una pregunta que no busca respuesta fácil, que no cierra, que no calma, al contrario, abre una grieta en la mente del oyente. El dilema. ¿Qué nace primero en un asesino como yo? ¿El monstruo o el abandono que lo fabrica? La voz del monstruo responde: déjame contestar como si el gigante hablara desde la celda silenciosa, como con la misma calma con la que explicó sus crímenes, con esa frialdad que parece pensamiento puro. No fui un monstruo que buscó víctimas, fui un niño que buscó silencio. No maté por placer, maté para detener el ruido de una vida que nunca pude vivir. ¿Nací así? No lo sé, pero sé que el abandono es un cincel que talla más profundo que cualquier golpe. La gente dice, hay maldad innata. Yo digo,
La maldad florece en los lugares donde nadie riega el amor. Si preguntas qué nació primero, yo te digo, nació la soledad. El monstruo solo fue su eco. Aquí entro yo con el análisis frío. Según Velasco, Gamboa, SAP, SAP-UGT y Carbonell, no existe tal cosa como maldad pura. Lo que existe son interacciones letales entre trauma infantil sostenido, rechazo materno crónico, perfil psicopático de alto funcionamiento, afecto nulo, inteligencia sin contención, fantasía no supervisada, ausencia de redes afectivas, capacidad táctica y organizativa, disociación controlada. El monstruo no nace completo, se construye, y cada ladrillo es una experiencia emocional fallida. En la simbología criminal, Kemper es el arquetipo del gigante hueco, enorme por fuera, vacío por dentro, ordenado en la superficie, devastado en el fondo, inocente en origen, inhumano en destino. El dilema simboliza esto. ¿Qué pesa más en la creación de un asesino serial? ¿La simbología o el abandono? Y la respuesta simbólica es brutal. El abandono es la semilla, el monstruo es el fruto. La biología solo dicta la forma del árbol. La infancia dicta lo que crecerá en él. Un monstruo no nace de la oscuridad, nace del silencio donde debió haber amor. ¿Qué parte del monstruo es responsabilidad propia? ¿Qué parte es herencia emocional? ¿Qué parte es sociedad? ¿Qué parte es biografía? ¿Qué parte es abandono? Cuando apague el micrófono, esas preguntas seguirán ahí. El crimen termina, pero la reflexión no. Aquí ya no hablo del crimen, hablo del eco y el legado del monstruo. Aquí hablo de la sombra que quedó, porque un monstruo deja cuerpos, sí, pero también deja preguntas silenciosas, grietas, obsesiones, deja un eco que ni la prisión puede encerrar. Este fue el análisis final de Edmund Kemper en El Mundo, lo que provocó, lo que enseñó, lo que reveló y lo que nunca debería repetirse. El monstruo detrás del vidrio. Quiero comenzar como se debe, desde dentro, con la voz suave, educada, perfectamente peligrosa de Kemper. Esa voz que asusta no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Desde aquí, detrás del vidrio, escucho mi nombre como si fuera un mito. Soy Edmund Kemper. Para unos, el asesino. Para otros, un caso de estudio. Para muchos,
un enigma. Yo no soy un eco, no soy el eco lo hicieron ustedes. Kemper sabe que su sombra sigue vivo. Y eso, para un hombre que buscó poder, es la forma más oscura de inmortalidad. Impacto cultural. El gigante que sedujo el mundo del true crime. Lo que diferencia a Kemper de otros asesinos seriales es que su voz sobrevivió al crimen. Mientras otros monstruos se esconden, él habló. Y cuando un monstruo habla, el mundo escucha por morbo, por miedo, por fascinación, por necesidad de entender lo que aterra. Su eco quedó impregnado en documentales, entrevistas, series, análisis criminales, manuales de perfilación, cursos de criminología, conferencias psicológicas, cultura pop, redes de true crime, ficción contemporánea. No fue un asesino más, fue un asesino que explicó su mente, y a esa es la peor forma de perturbación. Legado criminológico. Kemper como modelo clínico vivo. Para la criminología moderna, especialmente para las líneas de Velasco Cruz, Carbonell Beleña, SAP-UGT y el FBI, Kemper representa una mina de información nunca antes vista. Psicopatía lúcida, no impulsiva, no desorganizada, no delirante, sino fría, reflexiva, argumentada. Interacción entre trauma más inteligencia. Como un trauma emocional profundo, metido en una mente con un IQ alto, genera un depredador extremadamente organizado. Dualidad emocional. Dos Edmunds, el gigante amable y el abismo silencioso. Modus operandi táctico antes del crimen. Planeación metódica, mapeo mental, simulación social, más ingeniería que impulsó. Firma ritual simbólica, silencio, control, ajuste del entorno, simetría, calma. Autoconciencia criminal. Sabe quién es, sabe por qué lo hizo, sabe qué lo formó. Esto convierte a Kemper en un modelo clínico vivo, no para admirarlo, sino para evitar que algo así vuelva a repetirse. Legado judicial. La grieta del sistema. Kemper es un recordatorio brutal que el sistema sí puede liberar a alguien demasiado pronto. Los diagnósticos psiquiátricos pueden fallar. La rehabilitación sin contención clínica es peligrosa. No todos los monstruos encajan en la categoría de locura. La inteligencia del asesino puede superar al propio sistema. El Estado no supo prever lo que él ya sabía. Kemper señaló, sin querer, uno de los puntos débiles más grandes del sistema estadounidense: la incapacidad de detectar al depredador altamente funcional. La fascinación pública, porque nos mira desde nuestra propia sombra.
¿Por qué la gente habla de él todavía? ¿Por qué su nombre no muere? Porque Kemper representa algo que todos temen admitir. El monstruo inteligente, el monstruo amable, el monstruo que podría estar sentado a nuestro lado sin que lo notemos. Kemper no es la obscuridad violenta, es la obscuridad educada. Y esa asusta más, porque nos obliga a aceptar que la maldad no siempre grita, a veces ofrece un aventón. El legado del monstruo deja que la voz vuelva a hablar, esa voz que derrite nervios por cómo pronuncia su propia sombra. Dicen que soy un espejo, no de lo que ustedes son, sino de lo que podrían llegar a ser, si se quedaran solo lo suficiente con sus propios pensamientos. No soy un mito, no soy un héroe del horror, no soy una advertencia, soy la consecuencia. El eco de Edmund Kemper no está en sus crímenes, está en la voz que te obliga a mirar tu propia sombra, la calma que inquieta, la inteligencia que desarma, la explicación que parece confesión, pero no lo es, la sensación terrible de que fue inevitable, el vacío emocional que sigue respirando detrás del vidrio. Su legado es una advertencia silenciosa. Los monstruos no siempre nacen del mal, a veces nacen de la ausencia absoluta del amor. El eco final y leyenda. Este es el cierre, el eco que queda cuando ya narraste todo, el trauma, el ritual, el juicio, el monstruo, el lugar donde tus miedos dejan escuchar y comienzan a escucharse a sí mismo. Este es el final, no busca informar, busca permanecer. Aquí cierro como lo haría Edmund Kemper. Antes de cerrar la puerta del caso, quiero que la voz de Edmund Kemper hable una última vez, no como asesino, sino como sombra que nunca encontró hogar. No busquen mis crímenes para entender, busquen mis silencios. Nadie se convierte en monstruo de un día para otro. Antes de que mis manos hicieran lo que hicieron, ya estaba muerto en un lugar donde nadie quiso mirar. Si algo tengo que decirles desde aquí, es esto: el monstruo que fui no nació porque quisiera matar, nació porque nadie quiso escuchar. La voz se apaga y el eco se queda. El gigante hueco, un ser enorme por fuera, pero devastado por dentro, que camina entre el mundo sin pertenecer a él. Su leyenda no está en su violencia, está en lo que revela. El abandono fabrica monstruos. La inteligencia puede volverse arma.
El silencio es un lenguaje mortal. La psicopatía organizada es un espejo incómodo. El trauma infantil no pertenece, muta. La leyenda de Kemper no es la sangre, ni los titulares, ni los documentales. La leyenda de Kemper es la advertencia silenciosa. Nadie nació vacío. Alguien lo deja así. Como criminólogo, este caso te obliga a hacer una pausa y mirar las causas profundas del mal. Kemper demuestra que el origen del monstruo es más emocional que biológico. La psicopatía puede ser funcional, reflexiva y aterradora. La inteligencia sin afectos es riesgo. Las instituciones fallan cuando no ven lo que no encaja. La infancia es la fábrica de todos los monstruos. El abandono crónico es un arma que nadie registra. El sistema penal no está preparado para depredadores lúcidos. El caso no solo explica un crimen, explica un camino. Y así termina esta historia, pero no la sombra que deja. Tú cierras la narración. Si aprendimos algo esta noche, es que la oscuridad no siempre grita. A veces solo pide un lugar donde ser escuchada. El mal no llega como un rugido, llega como un niño que nadie quiso abrazar. Esto fue un asesino entre nosotros. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y aquí juntos miramos al gigante a los ojos.